Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad vamos a dar inicio a la videoconferencia de nuestra unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos. El tema que nos convoca es acerca de normas de seguridad. Vamos a hablar sobre las principales normas de seguridad que debemos aplicar dentro de una empresa como parte de la política de gestión de servicios informáticos, como parte de la gestión de los activos de IT que tiene una empresa. El elemento de la capacidad es aplicar normas de seguridad. El elemento de la capacidad busca que ustedes puedan aplicar justamente las principales normas de seguridad dentro de lo que es no solo la información, sino también sobre los activos de IT, de tecnologías de la información. Bien, esta viene a ser nuestra actividad de aprendizaje número 8, ¿correcto? Es en realidad la 8ª semana ya de lo que es el semestre 2020-2. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar con nuestra sesión de clase. Ok, el tema tiene que ver entonces con normas de seguridad y eso implica el poder definir ciertas normas de uso de lo que son los servicios informáticos y el compromiso también de la confidencialidad sobre el tratamiento de los datos. Es decir, el principio de la confidencialidad de la información que puede manejar una empresa. Recuérdate que el activo más valioso, el activo más importante que tiene una organización, pues es su información. Al margen si es que esta información se encuentra de forma física o quizás se encuentre de forma digital, pues nosotros como responsables del área de sistemas, pues tenemos que salvaguardar la integridad de la información y más aún su confidencialidad, es decir, evitar que la información se filtre o salga de los límites o de los parámetros de la empresa, no de forma lícita, sino de forma ilícita, a través de algunos mecanismos que a veces se puede hacer, ¿no? Como por ejemplo, de repente mediante el uso de pendrives, cuando se extrae la información de los computadores o de los ordenadores que puede existir dentro de una empresa. Entonces vamos a ir revisando varias normas dentro de esta sesión que les puede a ustedes servir también para que puedan aplicarlo sobre su proyecto de investigación. Yo considero que el tema de la actividad 8 es clave, es fundamental para que sobre este modelo que yo les voy a presentar a continuación, ustedes puedan implementar estas políticas de seguridad como parte de repente de la gestión de soporte, ¿por qué no?, de lo que es la gestión de soporte de TI, de tecnologías de la información. Acuérdate que la gestión de servicios informáticos abarca dos gestiones, la gestión de entrega de TI y la gestión de soporte de TI. Muy bien, dice, los activos de información y equipos informáticos son recursos necesarios, son importantes, son vitales para una organización, para una empresa. Es por ello que es necesario, que es indispensable tomar las acciones apropiadas para asegurar que la información y los recursos estén debidamente protegidos de toda posibilidad de riesgos y amenazas, como por ejemplo el hecho de que se cometa algún fraude, algún sabotaje o algún espionaje de repente a nivel de empresa, a nivel industrial, o que con la información que tenga la empresa pues caiga en manos de personas que son ajenas a ellas y que en algún momento puedan incluso ser usadas para alguna extorsión, o incluso cuando se transgrede esta seguridad de la información y se accede a ella, pues se está violando el principio de la privacidad, ¿correcto? También tiene que ver con el hecho de que la información que si bien es cierto, puede ser vulnerada en cuanto a su acceso, es que esta pueda ser, digamos, accedida por intrusos, por personal que no está autorizado o que no forma parte de la empresa, y generalmente quienes están detrás de, digamos, de la violación a lo que es los principios de la seguridad informática, cuando logran vulnerar, ¿no?, los controles de acceso o las políticas de seguridad que uno establece como parte de la organización, pues estos señores suelen ser generalmente los hackers, o cuando logran hacer la interrupción de un servicio, o, ¿no?, o como
por ejemplo, que esta interrupción del servicio se dé de forma accidental o inclusive producto de algún desastre natural. Producto de algún desastre natural, como por ejemplo, de repente un terremoto, un sismo de gran impacto que pueda, pues, hacer que la empresa colapse, no solamente a nivel de infraestructura, sino a nivel operacional, donde sus equipos, pues, probablemente se queden inoperativos, producto de la catástrofe que pueda darse en ese momento. Y eso también puede, como se dice, poner en riesgo, ¿no? La información con la cual cuenta, pues, la empresa. Muy bien, el propósito fundamental de las políticas descritas a continuación buscan básicamente velar por la información, la cual debe ser respaldada, es decir, la cual se debe realizar copias de seguridad para tener un respaldo de la información y además que ésta sea usada adecuadamente, así como garantizar una gestión eficiente y efectiva en el uso y mantenimiento de la infraestructura informática de una empresa. ¿Por qué hablamos del uso y mantenimiento de la infraestructura informática de una empresa? Porque los equipos tecnológicos también tienen que entrar en una fase de mantenimiento. Es importante también que los equipos reciban cada cierto tiempo, cada cierto periodo de tiempo, pues, como se dice, un mantenimiento adecuado, un mantenimiento que permita el funcionamiento de los equipos, ¿correcto? Y cuando nos habla también del uso, pues es importante que los activos de TI, llámense impresoras, llámense ordenadores, llámense los distintos dispositivos o equipos tecnológicos que tiene la empresa, pues también deben de ser usados de forma adecuada o de forma correcta. Profesor, ¿eso significa que tenemos que pensar también en lo que es capacitación al usuario o concientización al usuario? Pues la respuesta es sí, porque finalmente quienes van a disponer de estos activos tecnológicos son los usuarios y es a ellos a quienes tenemos que capacitar, son a ellos a quienes tenemos que brindar cierta orientación, cierta capacitación, hacer que los usuarios sean conscientes de qué recursos tecnológicos tienen a su disposición y la importancia que estos tienen para el funcionamiento de la empresa, así como también el hecho de programar ciertos mantenimientos cada cierto periodo de tiempo para que los equipos siempre estén disponibles. En algún momento, pues, habrá que hacer un mantenimiento físico, no solamente lógico, sino también físico, de los ordenadores o aquellos computadores que son de tipo desktop, ¿no? Donde habrá, pues, que destapar en algún momento el CPU y ver qué hay dentro de como seguramente encontraremos polvo o encontraremos de repente algún otro elemento que obviamente es parte del proceso de mantenimiento, que nosotros siempre hagamos una limpieza de las piezas o de las partes, por así decirlo, del equipo, ¿no? Como parte de lo que es, pues, la misión o digamos, el objetivo del área de sistemas, que es básicamente dar el soporte tecnológico a los usuarios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cuando ponemos a disposición de ellos los equipos operativos que estén funcionando y cuando resolvemos los problemas o las incidencias que ellos suelen tener como usuarios, de tal manera que puedan continuar con sus operaciones o sus procesos, en este caso comerciales o procesos de negocio, de forma regular. Muy bien, ahora veamos cuál es el alcance y quiénes son las áreas involucradas. Esta normativa se debe aplicar en general a la empresa, como por ejemplo el personal administrativo, los empleados, el personal temporal de la empresa, los contratistas y también los consultores. Es decir, cuando nosotros definimos normas o políticas de seguridad, estas tienen que aplicarse en general a toda la empresa, donde involucre todos los empleados, donde involucre todos los colaboradores, que estas normativas de seguridad que nosotros vamos a implementar abarque no solo a la alta gerencia, no solo a las gerencias de mando medio, sino también al personal administrativo, a los empleados e incluso a aquel personal que es contratado de forma temporal y que también trabaja dentro de la empresa y tiene que ser consciente de qué políticas o qué normas de seguridad son las que existen, de tal manera que también siga esas normas o esas políticas que nosotros como especialistas vamos a sugerir que la empresa, en este caso, digamos, se implemente, ¿no? Muy bien, veamos entonces algunas de estas políticas que podemos definir como parte de
lo que es pues el tema de la seguridad de la información, la seguridad también de los activos de TI. Bien, para garantizar y optimizar el buen uso de los recursos informáticos, la empresa deberá acogerse a las siguientes políticas. Como primera política tenemos la confidencialidad. La confidencialidad, ¿alguien podría definir dentro de la sala el concepto de confidencialidad? ¿Qué entienden ustedes, jóvenes, por confidencialidad? No sé si de repente contamos el día de hoy con la participación de Cueva, o de repente de Cerro, o Antón, o de repente, no sé, de Jesús Romero. ¿Alguien puede definir qué cosa significa o qué entienden ustedes por confidencialidad? Ideas del término confidencialidad. ¿Qué creen ustedes que sea el término confidencialidad? ¿Alguna? Bueno, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, porque yo entiendo por confidencialidad es una información que no debe ser divulgada, ¿no? No debe ser andarse por ahí a todo el personal o diciéndose a todas las personas que están presentes, ¿no? Sino claro. Claro, muy bien, ok, gracias, Cueva. Sí, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, cuando desarrollamos un sistema de información, el responsable, por ejemplo, primero de modelar, diseñar y administrar la base de datos, pues va a ser el DBA, el Database Administrator. Y él seguramente va a tener que definir los accesos, los usuarios, qué usuarios van a acceder al servidor, cuáles son las contraseñas. Entonces, él tiene que mantener cierto nivel de confidencialidad, por ejemplo, sobre las cuentas de usuario, sobre los accesos, hasta que él haga entrega de estos usuarios o de estos accesos al personal que corresponde, ¿no es cierto? Al personal, en este caso, que labora en la empresa, a quien le corresponda, para que luego los usuarios, por ejemplo, hagan luego el cambio de contraseña. Pero en un inicio, pues tiene que haber ese principio de confidencialidad, porque se supone que a cada usuario se le va a tener que entregar su usuario y contraseña a cada empleado para que éste luego, por ejemplo, pueda entrar dentro del sistema. Entonces, pero se le da la opción de que éste cambie el password del usuario que le han generado, ¿no? Y ahí, pues, hay, por ejemplo, el tema de confidencialidad. El DBA no puede estar divulgando, por ejemplo, cuáles son los accesos. O de repente el ingeniero de sistemas o el personal que tiene acceso a la base de datos, él aún que tiene acceso a la base de datos, y que sabe que puede incluso acceder y ver cuáles son las claves luego que el usuario ha cambiado, porque lo puede hacer, puede acceder a visualizar estas contraseñas. Él por principio, ¿no? Por política, pues él no puede estar divulgando cuáles son estas claves de acceso, porque si no, pues estaría violando el principio de confidencialidad. Vamos a ver acá qué nos comenta acerca del tema Jaime Pérez. ¿Qué nos dice? Es la cualidad de confidencialidad que se dice o hace en confianza y con seguridad recíproca entre dos o más individuos. Se trata de una propiedad de la información que pretende garantizar el acceso solo a las personas autorizadas. Muy bien, ok, Jaime, gracias por tu participación. Efectivamente, ¿no? El principio de confidencialidad tiene que ver con eso, tiene que ver con que el tema de la información, ¿no? Se garantice, dice, el acceso de esta información no a todo el personal, sino al personal clave o a las personas o a los usuarios que realmente le competen acceder a esa información, ¿no? En otras palabras, personal autorizado, ¿no? ¿Qué nos dice por acá el compañero Jerónimo Gonzalo? Nos dice que la confidencialidad va de la mano con la ética profesional. Importante, muy bien, Gonzalo, efectivamente, tiene que ver con eso también, ¿verdad? Claro, porque si bien es cierto el hecho de que a ti te asignen cierta información, pues por principio personal o profesional, no se puede estar divulgando o, digamos, transmitiendo esta información a terceros, más aún cuando es información, digamos, delicada de la empresa, ¿no? Como por ejemplo el reporte de ventas, la lista de productos, la lista de clientes. Imagínate que alguien entre y le termine bajando pues la lista de clientes y se lo lleve a la competencia. Entonces, eso obviamente, viendo desde el primer punto de vista o de cualquier punto de vista, pues eso es traicionar a la propia empresa, ¿no? Porque estamos vendiendo información importante que de repente los competidores no tienen y que quieren acceder a la cartera de clientes que tiene esta empresa
Y si uno le facilita eso, entonces estaríamos faltando al principio de la confidencialidad. Y el usuario, pues, juega un papel importante, ¿no?, en este proceso. Muy bien. Ok, gracias, Jerónimo. ¿Qué nos dice por acá Agustín Cano? Nos comenta por el chat también de Zoom. La información es sensible y también es privada. Pues sí, lo que nosotros manejamos día a día, y que, ojo, esta información no necesariamente tiene que estar por escrito, puede ser incluso información como por ejemplo un audio, como por ejemplo, no sé, una conversación, un chat, ¿no es cierto? Una conversación entre 2 o 3 personas, un grupo de WhatsApp, lo que conversamos en grupo de WhatsApp, dentro de repente los colaboradores, ¿no? Esa es información que no debería de salir dentro de ese ámbito, dentro de ese medio de comunicación, o la información que se transmite vía correo electrónico, ¿no? O incluso si queremos de repente también hacer mención a la información física, me refiero cuando esta ya está impresa, está en documentos, y que tampoco debe de salir dentro de los perímetros o del ámbito de la empresa, ¿no? Más aún cuando es información sensible, como nos dice Cano, y también es private, también es privado. Muy bien, gracias por su participación a los compañeros Jerónimo, Pérez, Cano y también Cueva. Muy bien, continuemos. Acá nos habla en el primer principio, ¿no? Nos dice lo siguiente en el punto de confidencialidad. El usuario se compromete a, y aquí ya uno vamos a ver, pues, ¿no?, cuáles son, digamos, los compromisos que debe tener el usuario con respecto al punto de confidencialidad. Por un primer punto nos dice que el usuario debe comprometerse, en este caso, a guardar reservas sobre la información a la que tiene acceso, por razón, en este caso, de su actividad profesional, ¿no? Sí, no sé si ustedes han visto o han tenido la oportunidad de repente de tener en sus manos un contrato físico, digamos en planilla, de repente para una empresa. Yo en más de una oportunidad he tenido la oportunidad de firmar, valga la redundancia, este tipo de contratos, donde pues digamos que está el empleado y está obviamente la empresa. Y hay cláusulas muy claras donde dice el empleado se compromete a guardar silencio sobre todo tipo de información que tenga acceso acerca de la empresa, y se compromete a no divulgarla por un lapso de, incluso te ponen hasta la cantidad de años. Bueno, no sé, es parte de digamos, de las cláusulas que puede firmar una persona con una empresa, y que, claro, esas cláusulas lo estipula la empresa, y al momento que tú firmas el contrato lo dice, que no puedes divulgar cierta información, ¿no? Y en algunas instituciones, en mi caso, yo como docente en algunas instituciones nos daban hasta un lapso de tiempo, ¿no? Hasta después de 5 años de haber terminado el vínculo laboral, por ejemplo. Políticas que toda empresa a veces define, ¿no? Al momento de contratar, pues, un empleado. Muy bien, ¿qué nos dice por acá nuevamente Jerónimo? Nos dice, sí, hay cláusulas donde te indican sobre la confidencialidad, el acuerdo, claro, de acuerdo al cargo, obviamente, y también el área en el cual, pues, esta persona va a laborar, ¿no? Y efectivamente, en ese sentido, pues, si bien es cierto, el empleado cuando firma un contrato, pues, tiene que aceptar las cláusulas. Si no, pues podemos ganarnos, en este caso, una demanda, ¿no? Porque sí, eso también tiene una connotación legal y penal. Pero en el caso de lo que son las normas de seguridad informática, pues nos dice que sí, si bien es cierto, nos habla en el punto anterior, nos decía que siempre cuando queremos aplicar ciertas normas de seguridad van a haber ciertas políticas que se deben definir para garantizar justamente y optimizar el buen uso de los recursos informáticos que tiene una empresa, que tiene una organización, y que de una u otra manera, pues, los usuarios, los empleados, los colaboradores deben acogerse a dichas políticas. Y estamos revisando naturalmente la primera política, que tiene que ver con la confidencialidad, donde nos dice que efectivamente el usuario debe comprometerse a guardar la reserva del caso sobre la información a la cual se tenga acceso por razones, en este caso, de la actividad profesional. Siguiente política, ¿no? Dentro de confidencialidad, dice, el usuario debe comprometerse a no divulgar dicha información, así como tampoco compartirla o publicarla
de ningún modo, ya sea de forma directa o de forma indirecta, a través de repente de terceros, ¿no? De terceras personas o terceras empresas, para ponerla a disposición de estos terceros sin el previo consentimiento de la empresa. Más que sin el previo consentimiento de la empresa, es sin la autorización de la empresa, porque finalmente es la empresa quien debe de autorizar si podemos usar o no su información, dependiendo de cuál sea, ¿no?, la naturaleza de esta información. Puede ser desde la lista de clientes, la cartera de clientes, la cartera de, por ejemplo, de proveedores con los cuales la empresa trabaja, o el tipo de productos con los cuales de repente comercializa, ¿no? Compra y vende, ¿no? Si es una empresa que de repente no produce, no fabrica, sino comercializa productos o comercializa ciertos artículos, ¿no? Se dedica pues a la compra y venta de estos artículos o de estos productos. Entonces, ¿cómo citar? Eso es solamente como citar como ejemplo, pues, el tipo de información que puede manejar una empresa. Otro punto me dice acá, el usuario reconoce que la reproducción, la copia o la modificación o comunicación pública, la distribución o cualquier otro medio de difusión de datos o información de la empresa, sin la previa autorización de la misma, constituye un delito. Y eso atañe a lo que es, pues, la propiedad intelectual, y que, claro, de acuerdo a ley, pues vendría a ser los famosos derechos de autor, ¿sí? Y efectivamente, ¿no? Cuando se produce información, se genera información, se generan, en este caso, datos, ¿no? Esta ya forma parte, pues, de una empresa, y por lo tanto, también se puede en este caso el usuario terminar pues con un juicio, o terminar de repente ante los tribunales cuando infringe, ¿no? O se constituye pues el delito de divulgar la información, y la empresa sabe que esta información es de su pertenencia, o sea, le pertenecen a ellos, pues eso se estaría yendo en contra de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene que ver, jóvenes, con el hecho de que una persona produce algo, ¿no? Una investigación, un libro, por ejemplo, ¿no? En términos sencillos, para que se pueda entender, el hecho de que, por ejemplo, alguien tome un texto, un fragmento de un libro y lo coloque en el suyo como de autoría propia, pues estaría en contra de ese principio, ¿no? Que es el derecho a la propiedad intelectual. Un poco para graficar el ejemplo. Muy bien, me dice por acá, ninguna persona podrá acceder a una información que esté clasificada, es decir, a través de repente del uso de sistemas internos, si no reúne las siguientes condiciones. A ver, en este caso tenemos un primer punto: tener necesidad de su conocimiento en virtud de su cargo o de sus funciones. Claro, ¿no? Me dice, ninguna persona puede acceder efectivamente a información importante, información que es confidencial, que es clasificada, si es que no se tiene pues la necesidad de, ¿no? O existe cierta necesidad de conocimiento en virtud al puesto de trabajo y a las funciones que desarrolle pues dicho empleado. Entonces, obviamente, si sucede eso de acceder a información de forma de repente que no le compete, ¿no? De forma inoportuna, entonces ahí sí estaría en contra de esa política, ¿no? Siguiente, haber sido informado previamente al acceso sobre la responsabilidad que adquiere al acceder a la información clasificada de acuerdo con la legislación, en este caso, vigente. Siguiente, tener la autorización del superior inmediato, competente, quien debe verificar si el usuario dispone de la habilitación requerida. Puede pasar, jóvenes, que de repente dentro de la empresa el usuario, por ejemplo, no es un nuevo empleado, de repente que recién asume el cargo y lo han nombrado jefe de área, pero de repente no tiene todavía los accesos del caso al sistema. Lo que tiene que hacer es el área de sistemas darle los accesos del caso para que pueda loguearse al sistema y pueda acceder a la información. Pues sí, en este caso, lo que se tendría que hacer ahí es mediante una autorización, ¿no? De repente a través de la gerencia, usar algún documento para que el área de sistemas automáticamente pues le dé acceso a la información que necesita, en este caso tomando como ejemplo el nuevo jefe de área, y
puede haber pues la información que le compete a él dentro de su área, ¿no? Y claro, en algún primer momento puede que él como usuario todavía no tenga habilitada la opción de poder tener acceso a ese tipo de información, entonces se tiene que usar por lo menos un correo o un oficio, ¿no? A la gerencia general o directamente a la jefatura del área de sistemas para solicitar los accesos que se requieren, ¿no? Para tener acceso a esa información. Asimismo, el usuario se debe comprometer expresamente a no realizar ninguna de las siguientes actividades, como por ejemplo, intentar distorsionar la información. Cuando el usuario, por ejemplo, aquí intenta modificar, intenta hacer algún change de la información original, entonces ahí obviamente se está haciendo un proceso de distorsión. Siguiente, intentar descifrar las claves o cualquier otro elemento de seguridad que intervenga en los procesos de las telecomunicaciones, ¿no? De las empresas, o inclusive el hecho de intentar descifrar mensajes o ficheros de datos sin la autorización, en este caso, previa, ¿no? Siguiente, el destruir, el alterar, el inutilizar o de cualquier otra forma dañar los datos, los softwares, los documentos electrónicos o los equipos de computación de la empresa o quizás de terceros. De igual modo, dice, el usuario se compromete tras la extinción de la relación laboral a guardar la máxima reserva y a no divulgar ni utilizar directamente ni a través de terceros, personas o empresas los datos y demás información a la que se tenga acceso durante su relación o su vínculo, ¿no? Laboral, ¿no? Su vínculo con la empresa. Y si se dan cuenta, ese es el ejemplo que yo les decía, ¿no? Donde muchas veces cuando a ti te contratan una empresa o una organización, te hacen firmar un contrato y especifiquen sus cláusulas, que queda expresamente prohibido el divulgar información que la empresa considere que es necesaria, que es importante y que le compete solamente a ellos, ¿no? Porque obviamente eso estaría yendo en contra del principio de la confidencialidad. Como nos decía de repente aquí Jerónimo, el tema de la ética profesional, ¿no? Cuando eso se hace, pues está faltando ese principio. Muy bien, entonces a eso se refiere este primer punto, ¿no? Asimismo, dice, se declara que no estará en posesión de copia de seguridad alguna de los datos o de información que sea de propiedad de la empresa, de cuya elaboración haya sido de repente incluso partícipe a nivel intelectual o como especialista, asesor u operativo. ¿Qué significa esto, profesor? Que de repente el empleado puede formar parte de un proyecto, puede como especialista estar a cargo del desarrollo pues de algún proyecto en particular y de repente este empleado pues aporta con sus ideas, con su experiencia, crea de repente diagramas, crea de repente bases de datos, crea de repente toda una documentación técnica, un manual de usuario, pero ojo, eso no es de autoría del empleado, eso pasa automáticamente a ser autoría de la empresa, más aún cuando este empleado labora para la empresa y recibe su sueldo del caso. Entonces, no es propiedad intelectual de este empleado, sino ya pasa a ser digamos, propiedad intelectual acerca, por ejemplo, de lo que viene a ser en este caso, pues, la propiedad intelectual de la organización, ¿no? Pero alguien dirá, profesor, pero yo he sido partícipe en este proyecto, o sea, me pertenece a mí, son mis ideas, son mis diagramas, es mi documentación. No, cuando uno trabaja en una empresa, todo lo que hace se queda automáticamente para ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos recibiendo obviamente un beneficio económico producto de la labor que nosotros vayamos a realizar. Esa labor hoy en día no necesariamente tiene que ser física, sino también puede ser una labor intelectual. Muy bien, siguiente principio. Entonces queda claro el tema del principio de la confidencialidad, ¿verdad? No se puede destruir, no se debe de alterar, no se debe manipular, no se debe modificar, no se debe descifrar ciertos mensajes o ficheros de datos sin autorización previa, más aún cuando estos no forman parte de nuestra incumbencia, no es de nuestra incumbencia y de repente por ahí alguien transgrede eso, pues, sí podría tener ciertos problemas. Muy bien, siguiente, claves de acceso y protección de los datos.
Todos los colaboradores tendrán, dice, el derecho a una cuenta personal, es decir, a un usuario, a una contraseña, básicamente para que pueda tener uso sobre los servicios informáticos. Cuando hablamos de servicios informáticos, jóvenes, hay muchos estudiantes que no les queda claro. Me dicen, profesor, ¿qué es eso de un servicio informático? Pues bien, los servicios informáticos pueden ser en este caso correos, pueden ser la internet, pueden ser aplicaciones de escritorio, pueden ser en este caso aplicaciones web, puede ser en este caso también aplicaciones móviles, etcétera. O sea, cuando hablamos de servicios informáticos estamos hablando de todos estos recursos que finalmente puede tener una organización. Y a nivel de cuenta personal, pues es básicamente el logueo, el acceso que le damos a una persona a través de su usuario y contraseña, ¿correcto? Bien, también me dice el hecho del uso de estos servicios informáticos, quienes autorizan o quienes conceden el permiso de poder usar parte de los servicios informáticos que acabo en este caso de mencionar. Esto generalmente va a ser responsabilidad del área de sistemas. Es el área de sistemas, en realidad, los responsables de dar pues, el acceso o de negar los permisos con respecto a alguna solicitud que va a solicitar, para la redundancia, pues algún departamento o área de la misma empresa, ¿no? En este caso podría ser el departamento de gerencia, la gerencia, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? O también se le llama, pues, el área de recursos humanos. Y claro, la persona que necesita tener acceso a algún sistema de información, como por ejemplo, vamos a suponer que en esta empresa hay un sistema de control de asistencia, pues habrá un usuario responsable de canalizar la asistencia, las tardanzas y las faltas, pero lo va a sacar del sistema de información, ¿correcto? Entonces, en este caso, pues ese departamento, ¿no?, que va a trabajar ese tipo de información, le compete básicamente a la gestión del talento humano, ¿no? Ese es el nombre que se le ha dado al área, al departamento. En tu caso, según el modelo de empresa, de repente se llama simplemente el departamento de sistemas. El perfil de usuario podrá tener, si bien es cierto, ciertos privilegios y también restricciones de seguridad, establecidas básicamente por el departamento de sistemas. Esto en virtud del cargo y de sus funciones, en este caso del usuario. Aquí tenemos una primera norma, por así decirlo, que tiene que ver con que el departamento de sistemas podrá cancelar de forma, dice, temporal, permanente, incluso las cuentas del usuario, si es que se detectara, en este caso, algún uso, pues, no pertinente, no adecuado a la realidad. Y para eso, pues, tiene que haber, si es cierto, una comunicación previa con el Departamento de Gestión de Recursos Humanos y también con el usuario, ¿correcto? Entonces, sí, porque finalmente, ¿quiénes son los responsables de crear las cuentas de correo? ¿Quiénes son los responsables de crear las cuentas de acceso? Lo es a través del área de sistemas. O sea, el área de sistemas es el responsable de hacer todo ese proceso. Y en ese sentido, pues, es importante que se tenga, digamos, los permisos, ¿no? Los permisos previos por el área en mención para poder, en este caso, digamos, poder, pues, ¿no?, tener acceso sin problema. Si no, corremos el riesgo de que nos bloqueen nuestra cuenta de acceso. ¿Y eso quién lo administra? Insisto, el área de sistemas, el departamento de sistemas. Siguiente punto, dice, el usuario debe de reconocer que la clave de acceso, es decir, la contraseña o el password, es básicamente personal, es decir, no se puede transferir, es intransferible, solamente le asignamos a una persona, ¿no? Siendo básicamente dicha persona el responsable de las consecuencias que puedan derivarse del mal uso o de la divulgación o de la pérdida de la información. Queda estrictamente prohibido el uso de claves de acceso, ¿correcto? Con destino en este caso, una clave de acceso, ¿no? Que se le asigna al usuario, que está prohibido que al final, pues, por ejemplo, ¿no?, terminemos nosotros dándole nuestra contraseña a más de una persona dentro de la misma organización. La contraseña es personal, ¿no? Cuando se crea un usuario se le crea su
contraseña, su password, y como dice aquí el concepto, es personal y es intransferible, no se puede transferir, ¿no? ¿Y esto con qué objetivo, con qué fin? Con el fin de evadir, ¿no? Evadir las normas de controles de los recursos, ¿no? Por eso dice acá, queda estrictamente prohibido el uso de claves de acceso, ¿no? Distintos al propio, o sea, que tú utilices una cuenta que no sea tuya y con esa te logues, con el fin, pues, de evadir normas de control de los recursos. Bien, una tercera política, pues, tiene que ver con el uso de los servicios informáticos, el uso de la Internet. La demanda de servicios informáticos puede ocasionalmente exceder la disponibilidad, por lo que serán establecidas las prioridades, pues, de acuerdo, en este caso, a los perfiles. ¿Estamos? De acuerdo a los perfiles de usuario, dando, pues, así la más alta prioridad a las actividades consideradas necesarias, consideradas importantes para llevar a cabo, pues, en este caso, la misión de la empresa, ¿no? Me dice también que los recursos informáticos deben utilizarse para propósitos, directamente relacionados con la labor empresarial. ¿Alguien me puede citar un ejemplo acerca de este punto cuando dice los recursos informáticos deberán utilizarse para propósitos directamente relacionados con la labor empresarial? Un ejemplo, ¿alguien puede citar algún ejemplo? Esto es muy común, esto yo lo he visto siempre. Generalmente, a veces los usuarios suelen a veces cometer dicha imprudencia, ¿no? El de utilizar los recursos o los equipos que tiene la empresa para otro fin, para otro uso. No sé si alguien tiene algún ejemplo respecto a esto. De repente, Antón, ¿sí? O Serra. ¿A qué se refiere cuando dice los recursos informáticos deberán utilizarse para propósitos directamente relacionados con la labor empresarial? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sí? Profe, hay empresas que ahorita están dando laptops, más que todos los call centers, laptops a los trabajadores para que lo usen desde casa, remotamente. Y hay algunos trabajadores que lo usan con otros fines, ya con bajar juegos y todo eso, para uso personal. Así es, muy bien, excelente, Cueva. Sí, y eso ahora en el modo virtual, pero también era muy común en el modo presencial. Yo siempre he visto, más de una oportunidad, por donde he tenido oportunidad de dictar alguna clase, generalmente a veces en las coordinaciones académicas o en la secretaría académica, ¿no? Que a veces digamos, el asistente, ¿no? O de repente la misma secretaria, ¿no? Lleva su trabajo personal para imprimir en la empresa, porque dice, no, no te preocupes, en la empresa yo tengo impresora, en la empresa tenemos impresora, tenemos toner, tenemos, no sé, folders, tenemos todo. Y claro, pero esos son recursos de la empresa, claro, o sea, la impresora, su toner, el tema de consumir la energía eléctrica, el hecho de hacer uso, pues, de los computadores que tiene la empresa, ya sea para una labor propia, el hecho de que uno utilice estas impresoras para imprimir, por ejemplo, documentos personales. Esto pasa muy a menudo. Siempre he visto que a veces las secretarias o el mismo personal que labora en algún área utiliza los equipos, ¿no? Y algunos, por ejemplo, algunos empleados están estudiando de repente en la universidad o están llevando algún curso, algún diplomado, o de repente están algunos asistentes todavía estudiando su carrera técnica y saben de que tienen que imprimir alguna tarea, algún trabajo, algún paper, alguna monografía, lo que fuere, y termina, pues, usando los recursos de la empresa. Dice, no, no hay problema, lo tengo en mi correo electrónico, porque de repente incluso han bloqueado el uso de pendrive. Entonces, ¿qué hace? Se lo manda a su correo, lo descarga y simplemente manda a imprimir, porque sabe que la empresa no solamente está la impresora, sino también tiene de repente el papel bond, y termina, pues, usando todos los recursos, ¿no? Aquí el punto me habla de los recursos informáticos, ¿no? Y dice, los recursos informáticos deberán utilizarse para fines directamente relacionados con la labor empresarial, es decir, con la labor de la empresa. Claro, y estos recursos informáticos estamos hablando, pues, de equipos, estamos hablando básicamente de la impresora,
del ordenador o de la laptop, que a veces los usuarios lo empleamos para nuestra labor diaria, y claro, estoy haciendo un mal uso, estaríamos haciendo un mal uso de los recursos que tiene la organización, de los recursos que tiene en este caso la empresa, ¿no? Muy bien, para ello dice si en el caso que en este caso hubiera alguna deficiencia o algún mal funcionamiento, ¿no?, que observemos sobre los distintos servicios informáticos, deberemos de comunicar al área de sistemas para que ellos actúen de forma rápida, ¿no es cierto?, de forma inmediata frente a cualquier incidencia o evento que de repente pueda dejar sin acceso a los servicios informáticos que tiene la organización, ¿no? Esta dice estrictamente prohibido utilizar recursos informáticos con fines publicitarios o comerciales. Y esto es un poco también lo que yo les decía, ¿no? Que a veces los mismos usuarios, los mismos empleados, ¿no?, que trabajan en la empresa, terminan usando los recursos informáticos, terminan usando los propios equipos de la organización con la intención o con otro fin, ¿no?, para hacer su trabajo diario, o de repente con algún fin, no sé, publicitario, ¿no? De repente, profesor, no sé, este empleado, por decir, ¿no?, trabaja en algún, no sé, en alguna empresa en la parte administrativa, pero aparte, de repente, internamente se dedica a otro tipo de negocios, o tiene su negocio personal, o se dedica a comercializar algún otro tipo de producto, y pues bien, necesita imprimir de repente los brochures o los catálogos de esos productos. Entonces, ¿qué hace este empleado? Pues lleva sus diseños a la empresa y dice, sí, todavía tenemos impresora color. Entonces, manda a imprimir a full color sus afiches publicitarios o comerciales, ¿no? O de repente alguien por ahí le dice, mira, tienes que imprimir esto, ¿no? Y él lo puede hacer en su casa, pero dice, pero sí tenemos los recursos en la empresa. Si ya también tenemos impresora. Claro, terminan pues, como se dice, utilizando recursos que no son de él, ¿no? Son básicamente de un tercero, que es de la organización. Pero hay usuarios que tienen esa mala praxis, tienen esa mala práctica. Entonces, aquí en esta política me dice, ¿no?, que debe de prohibirse el uso de los recursos informáticos de la organización con algún fin publicitario o algún fin comercial. Muy bien, siguiente, me dice, no utilizar servicios de comunicación externa, tales como sistemas de mensajería instantánea, a menos que tenga autorización expresa del gerente general o quizás de su jefe diario. Asimismo, también se prohíbe introducir música, programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro dispositivo o secuencia de caracteres que causen o que en este caso sean susceptibles a cualquier tipo de alteración en los servicios informáticos de la empresa, ¿no? Claro, acá me dice pues que está prohibido introducir música. ¿A qué se refiere con esto, profesor? De música, programas, ¿no? Es que a veces jóvenes los usuarios tienen la mala costumbre de, por ejemplo, descargar música. No sé si más de uno han visto que a veces dicen, sí, ¿no? Uno va de repente al área y encuentra al usuario pues escuchando música o de repente jugando algún programa en la computadora, ¿no? Y la pregunta es, oye, ¿por qué descargas programas? ¿Por qué reproduces música si sabes que está prohibido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que concientizar al usuario en la medida de primero decirles, mira, esto está prohibido, esto no lo puedes hacer, tú no puedes descargar programas utilitarios, programas free, tú no puedes descargar música de repente a tu computador porque puedes descargar también de repente, puede bajarse algún malware o algún virus. ¿Correcto? Tampoco descargar algún archivo que comprometa pues la seguridad de la información. Y en ese sentido es importante, ¿no?, que se tenga claro, ¿cómo se dice? El tema de, en este caso, de introducir programas o introducir algún tipo de archivo, ¿no?, en el computador, porque podríamos, en este caso, terminar comprometiendo su funcionamiento, como por ejemplo el hecho de que se infecte con algún malware. Ustedes sabrán que en toda descarga siempre, generalmente, siempre
viene a veces en la descarga más de un archivo, más aún cuando no utilizamos canales de descarga, como por ejemplo una URL que debe haber sido previamente verificada o escaneada por el antivirus. Hoy en día el antivirus incluso puede hacer un análisis en línea de la URL a la cual tú estás visitando, y si es que considera que tiene código malicioso, o sea, probablemente un malware, te muestra un mensaje, ¿no?, diciendo que no es, digamos, lo correcto, no es digamos, una página web de confianza, ¿no?, para poder visitarla o navegar. Finalmente, el usuario es quien siempre corre el riesgo, ¿no?, si tú aceptas o no, porque finalmente puede descargarse por ahí algún troyano, algún malware y terminar afectando el funcionamiento del equipo. ¿Pasa? Claro que pasa, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bien, entonces aquí estamos viendo una serie de prohibiciones y que eso debemos siempre concientizar a los usuarios, ¿no? Si el usuario es terco, si el usuario no hace caso, si el usuario no obedece y efectivamente, como se dice, ¿no?, pasa por alto las indicaciones que le damos, pues simplemente lo que hacemos es aplicar ya los controles de acceso de forma física, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la descarga, que toda descarga se ha enviado a un servidor proxy, y que sea el servidor proxy quien valide si es que esa página web está o no autorizada para poder, en este caso, tener acceso, ¿no? Más aún cuando el usuario quiere descargar datos de la nube, quiere descargar algunos archivos, pues estos tienen que ser por lo menos analizados antes de su instalación, ¿no? Claro está. Muy bien, dice, se permitirá la consulta solo a páginas web que contengan información relevante a las actividades comerciales de la empresa, quedando prohibido el uso de chats, quedando prohibido el uso de juegos, como por ejemplo incluso el acceso probablemente se puede dar a pornografía u otra información que no cubra las necesidades de la empresa. Eso como citar algún ejemplo, ¿no? De repente es aquel colaborador que se la pasa casi todo el día en internet, porque de repente trabaja con internet, tiene que verificar los pedidos en línea o tiene que hacer algún proceso dentro de la empresa, y muchas veces el usuario como tal pues termina, hace su trabajo, pero termina distrayéndose, accediendo a la nube, descargando, ¿no?, algún archivo, algún juego, algún programa, o viendo simplemente contenido explícito para adultos, ¿no?, a través de una página web. Y eso pues obviamente no cubre las necesidades que pueda tener la empresa, ¿no? Esto sin duda alguna puede afectar el rendimiento de la red, sí. Puede comprometer el funcionamiento del equipo, claro que sí. Más aún cuando se logra pues la infiltración o el ingreso de algún virus sobre el equipo, y eso sí puede comprometer no solamente el funcionamiento del equipo, sino también la seguridad de la información. Siguiente punto, dice, el usuario no podrá bajar ni instalar ningún tipo de programa de internet por cuenta propia, ¿no? Es decir, le dice el usuario, no puedes, ojo, por más que estés usando mi red Wi-Fi, estar descargando algún programa, ¿no? O algún software que requiera de una instalación previa, ¿no?, para hacer una verificación por internet. Tiene que, obviamente, primero la página a la cual se visita, ser validada, ser verificada, ¿no? Ok, muy bien. Siguiente política, la cuarta política tiene que ver con el uso de la red, ¿sí? Ok, a ver, ¿qué nos dice acá acerca del uso de la red? Dice, el usuario se compromete a aceptar las condiciones estipuladas en los acuerdos de conexión de la empresa, en las que se señala el uso de los servicios informáticos con fines exclusivamente laborales, lo que yo te decía. Esto obviamente incluye, ¿no?, desde cualquier uso comercial o de la red, en este caso, como prácticas desleales, como prácticas, digamos, que no está, pues, ¿no?, dentro de lo correcto. O sea, el usuario yo creo que es un elemento clave para la organización, para toda empresa, y claro, tiene que haber también una política con respecto a la conexión de la empresa. ¿Estamos?
Y aquí me habla, pues, donde el uso de los servicios informáticos debe darse únicamente o de forma exclusiva para un propósito laboral, ¿no? Lo que excluye cualquier uso comercial de la red. Sí, así, en este caso, así como prácticas, por ejemplo, desleales o de cualquier otra actividad que voluntariamente tendrá que afectar a otros usuarios de la red, ¿no? Tanto en las prestaciones de servicios de la que acabamos de mencionar, como también en la protección y la privacidad de la organización de la empresa. Por eso es que cuando hablamos del uso de la red, pues hay que tener en cuenta que también la red es el medio de comunicación, ¿no? Por donde nosotros enviamos y recibimos mensajería, y es fundamental que una red siempre esté operativa, que no existan, en este caso, cuellos de botella, ¿no? Muy bien. Entonces, a eso se refiere esa primera parte. Bien, como siguiente punto me dice, en el uso mismo de la red, me dice que no debemos obstaculizar el acceso de otros usuarios a los servicios informáticos. Es decir, no debemos poner trabas en que otros usuarios puedan, en este caso, acceder, ¿no?, a su información. A eso se refiere. Bien, siguiente. Me dice aquí también que si bien es cierto, no debemos obstaculizar el acceso de otros usuarios a los servicios informáticos mediante el consumo masivo de los recursos del sistema dado por el uso de programas ajenos a los intereses de la misma. ¿Qué significa esto? Lo que pasa, jóvenes, es que a veces en la empresa puede que trabaje con algún sistema de información y naturalmente, pues, el empleado, el usuario, quiera hacer uso de la nube, quiera hacer uso de la internet, necesita acceder a la nube, lo va a hacer, claro está, a través de la conexión, y como se dice, a través de la conexión de la red, pero acá hay algo importante, nos dice, ¿no?, que también queda prohibido el consumo masivo de los recursos del sistema informático, y básicamente cuando digamos, se sobrecarga, ¿no?, con datos a que estos sean visualizados. Acuérdense que en una red tenemos lo que se llama un ancho de banda, tenemos una capacidad para transmisión, que generalmente es en megabits por segundo, y puede ser que en algún momento nosotros queramos, no sé, descargar o de repente acceder a un archivo que sobrepasa, por ejemplo, tranquilamente los 20, 50 o 100 gigabytes, 100 megabytes, y claro, esto pues puede generar cierta deficiencia en el ancho de banda, ¿no? Y la recomendación sería que sí se haga también esto en algún momento, el tema de, por ejemplo, los mantenimientos, etcétera, donde comprometa pues la seguridad, donde comprometa pues la seguridad de los activos de TI, y que naturalmente pues nosotros, los usuarios, quienes somos las personas que utilizamos los sistemas de información, debemos evitar pues sobrecargar la red, ¿no?, con acceso a datos de forma masiva, porque al final eso colapsa y no solamente vamos a tener dificultades nosotros como usuarios, sino también otros usuarios a los cuales necesitan tener acceso a la internet, ¿no? A eso se refiere ese primer punto. Y básicamente, porque estos programas pueden ocasionar o generar ciertas, digamos, acciones, ¿no?, que comprometan, que dañen o que interrumpan o que generen errores en la red misma, en la conectividad, ¿no?, y que esto finalmente termine alterando el normal funcionamiento de los servicios con los cuales cuenta una empresa. Acuérdate que una empresa cuenta con muchos servicios. Por ejemplo, a nivel tecnológico, no solamente el servicio es de entrega y soporte. Hay servicios, por ejemplo, como el tema de disponibilidad de los equipos, ¿no?, el de los servidores, etcétera. Entonces, es importante que nosotros también visualicemos eso. Bien, la conexión de equipos de cómputo y dispositivos de hardware también es otro punto importante, que sean ajenos a la empresa. Recuerda que por alguna situación particular o derivada de alguna práctica comercial o de negocio, en este caso dice, deberá estar avalada
por el usuario. Entonces, es importante, ¿no?, ese primer punto también. Ok, siguiente, me dice, el departamento de sistemas efectuará un registro y monitoreo automatizado cuando sea técnicamente factible el tráfico de las comunicaciones, generando esto generalmente, en este caso, que los equipos de la empresa, ¿no?, se detecten ciertas fallas o de repente organizaciones, perdón, que se tenga acceso no solamente no solamente el área, o sea, no solamente el departamento de sistemas es el que debe efectuar el registro y monitoreo, ¿no?, factible del tráfico de la red, ¿no?, porque son ellos quienes deben garantizar, me dice, que estos equipos de la empresa estén siempre disponibles, sin fallas, y que sea el departamento de sistemas quien garantice, ¿no?, la calidad del servicio que se está dando, siempre que se cuente con la autorización, dice, del gerente general o jefe de área. Sí, es algo de repente que el usuario tenga que descargar algún archivo, tenga que de repente acceder a algún servicio en la nube y que este pues demande el consumo masivo de megas, ¿no?, digamos del ancho de banda, compromete el ancho de banda. Entonces, si el usuario requiere de esto, pues una política sería que tenga la aprobación, la autorización previa de su jefe de área o de la gerencia general. Si no es así, pues queda simplemente explícitamente prohibido que el usuario haga eso, que termine pues descargando en principio programas que no son útiles en cuanto al funcionamiento de la empresa, si no son utilitarios como para el usuario, porque eso está prohibido, ¿no? Muy bien, acá tenemos otro punto que tiene que ver con el uso del correo electrónico. Otra política tiene que ver con el uso del correo electrónico. Bien, por ejemplo, dice acá, todos los usuarios tienen derecho a la privacidad del correo electrónico, el mismo que deberá ser usado de acuerdo a su perfil de usuario. En este caso, pues el correo electrónico es el medio fundamental para poder comunicarnos y enviar archivos, ¿no?, documentos, etcétera. Sin embargo, me dice que los usuarios tienen el derecho pues a la privacidad de su correo electrónico. ¿Qué significa esto? Que no está, digamos que está prohibido que otros usuarios tengan acceso a una cuenta de correo que obviamente no es de su propiedad. Siguiente, el usuario tiene la obligación de realizar una clasificación y una depuración de la información recibida a través del correo electrónico de forma periódica. ¿Correcto? Siguiente, el usuario será el responsable de su información y del espacio de almacenamiento de su cuenta de correo electrónico asignada. Claro, acá se refiere donde el usuario pues debe de verificar que los archivos o la información que él va a cargar sobre, no sé, sobre el correo, por ejemplo, electrónico de la empresa, se le llama correo institucional, pues esta información, ¿no?, solo le compete a este usuario y él es el que tiene que ver la forma en realidad de cómo proceder al almacenamiento de esa información, ¿no? Siguiente, el usuario no deberá inscribirse a listas o grupos donde reciba masiva cantidad de correos, salvo que se trate de un complemento a las labores, en este caso, relacionadas con el trabajo dentro de la empresa, ¿no? Bien, siguiente, el correo institucional no deberá almacenar archivos, programas o fuentes que violen los derechos de autor. Sí, cuando uno trabaja en una empresa, a veces nos crean lo que se llaman los correos institucionales, entonces debemos de asegurarnos que lo que vamos a almacenar en ese correo institucional debe ser básicamente información, ¿no?, que no comprometa los derechos de autor, por ejemplo, o que no violen la ley de derechos de autor. Bien, a ver, ¿quién está por aquí? Está por acá la señorita, vamos a ver si se encuentra en sala. Purisaka. Purisaka, ¿te encuentras en sala? ¿Sí? Purisaka. Lucero. Sí, profe, lo escucho. Lucero, por favor, apóyame con la lectura de este primer punto, que dice, el usuario se compromete expresamente a no
Completa la lectura, por favor. A no realizar ninguna de las siguientes actividades. A. Enviar mensajes internos de correo electrónico conteniendo datos o información ajena a los intereses de la empresa. B. Enviar mensajes de correo electrónico externos de forma masiva con fines comerciales o publicitarios, salvo se trate de complemento a actividades de índole laboral. C. Intentar leer, borrar, copiar o modificar los mensajes de correo electrónico de otros usuarios. D. Envío de correos electrónicos anónimos. E. No mandar ni contestar cadenas de correo electrónico de origen desconocido o de cuentas de correo no validadas por el Departamento de Sistemas. Ok, gracias, Lucero. Bien, aquí Lucero nos ha dado una síntesis de qué cosa es lo que está obviamente prohibido, ¿no? Y claro, el usuario debe de comprometerse libremente, ¿no? Debe de comprometerse libremente a no efectuar, a no realizar dichas actividades, ¿no? Cuán sensible es hoy en día la información que manejamos vía correo electrónico. El correo electrónico, si no es cierto, es un medio de almacenamiento, porque nosotros también podemos subir datos, también podemos subir archivos a un Drive. Generalmente cuando tú tienes tu cuenta de correo, por ejemplo, en Gmail o en Hotmail, pues existen, ellos nos brindan a nosotros los usuarios un espacio, por ejemplo, en la nube, para poder almacenar cierta capacidad, ¿no? Algunos nos dan 15 gigas, otros nos dan 5 gigabytes, y que si tú quieres que eso se amplíe, pues implica la suscripción de pago, ¿no? Porque es un servicio que nos están dando a los usuarios en algún momento limitado, pero si queremos a tener más espacio de almacenamiento, pues obviamente implica que tengamos que hacer algún pago. Cuando hablamos del punto, en este punto de acá que hablamos de las políticas que dice el uso del correo electrónico, pues obviamente el correo electrónico es de índole personal, ¿no? Es creo yo, como se dice, es el medio, ¿no? Donde el usuario pues va a enviar información propia o va a subir contenido propio, ¿no? Siempre y cuando sea de repente no solamente el correo personal, sino también estamos hablando del uso del correo electrónico como tal, ¿no? Al margen que si es correo personal o institucional. En ambos casos, pues el usuario debe de comprometerse, ¿no? Explícitamente a no realizar ninguna de las acciones, como nos acaba de comentar Lucero, ¿no? Que nos decía pues que está prohibido, ¿no? Enviar mensajes internos de correos electrónicos conteniendo datos o información ajena a los intereses de la empresa, ¿no? Eso por regla está prohibido. Siguiente, ¿no? Enviar mensajes de correo electrónico externos, dice, de forma masiva, los famosos correos cadena, ¿no? Con algún fin publicitario, con algún fin comercial, salvo que se trate, pues, como un complemento a la labor que tiene ese usuario dentro de esa área, ¿no? De repente es el vendedor y por eso tiene que mandar correos masivos a los clientes. Ah, ok. Pero eso sí, pues, porque está vinculado con su labor, entonces sí está bien, no es que esté prohibido. Pero la prohibición va en realidad cuando el usuario, el empleado que trabaja en la empresa, toma información que no es de su propiedad, que es información de repente de la misma empresa, ¿por qué no? Y empieza de repente también a divulgarla. Y eso también está mal, pues también está prohibido, ¿no? Y el primer punto hace referencia cuando el usuario pues dice información, envía datos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la empresa, que no tienen nada que ver con su labor, que es ajena a los intereses de la misma y termina finalmente el usuario enviando correos, ¿no? Dentro de su hora de trabajo, que es lo peor, ¿no? Porque al final al empleado le están pagando por una labor y que él se dedique en ese tiempo a enviar información que no tiene nada que ver con su cargo o con su área, pues entonces estaría infringiendo el uso del correo electrónico como política, ¿no? En el segundo punto nos decía que nos dice acá la lectura que el enviar mensajes de correo electrónico externos de forma masiva, ¿no?
con algún fin publicitario o comercial también estaba prohibido, salvo que este pues comprometa a la labor del empleado, ¿no? Que es propia de la actividad. El hecho también de que el usuario intente leer, borrar o modificar algún mensaje de correo electrónico de los distintos usuarios que puedan existir dentro de la empresa, pues también estaría mal, ¿no? Está en contra, está obviamente prohibido que se haga eso. El otro punto también tiene que ver con el envío de correos electrónicos que se hacen a veces de forma anónima, ¿no? El no mandar ni contestar cadenas de correo electrónico de origen desconocido, ¿no? Y eso también hay que tener cuidado con los correos que a veces también recibimos, porque a veces estos correos pueden contener algún virus, algún malware y pues podemos descargar y terminar infectando nuestro computador. O inclusive el hecho de, por ejemplo, abrir correos, ¿no? Que de repente, pues, nos pidan, incluso nos soliciten que enviemos cierta información personal de repente y uno sin verificar, ¿no? La dirección de correo, a veces el usuario, como no tiene mucho conocimiento de informática, termina pecando de ingenuo y de brindando información, ¿no? A cuentas, enviando en realidad la información a cuentas de correo de origen desconocido, ¿no? De repente están revelando información sensible, propios de ustedes o de la misma empresa, y sin haber hecho primero la validación del caso, ¿no? Más aún cuando sistemas no ha determinado si es un correo o una cuenta de correo fiable o confiable, ¿no? Entonces, habría que tener también cuidado con ese punto. Siguiente, el uso de los recursos de cómputo. Los usuarios deberán cuidar, respetar y hacer un uso adecuado de los recursos de cómputo de la empresa, dice, comprometiéndose a realizar las siguientes actividades. ¿Cuál es el compromiso que deben tener los usuarios con respecto a los activos de TI? Pues obviamente, ¿no? Como yo les decía, ¿quiénes se benefician de los recursos tecnológicos en la empresa? Son los propios colaboradores, son los propios usuarios. Es responsabilidad de ellos, en realidad, que el equipo siempre esté en correcto funcionamiento, porque quien lo manipula y quien lo utiliza, pues obviamente son los usuarios. Pero, obviamente, a veces, como se dice, el usuario no entiende eso, ¿no? Porque no lo han concientizado, porque no lo han capacitado y a veces terminan dañando los equipos, ¿no? Entonces, por eso dice acá, los usuarios deberán cuidar, respetar y hacer uso adecuado de los recursos de cómputo de la empresa, comprometiéndose a realizar las actividades, ¿no? Las siguientes actividades. Primero, desde el apagado normal, en este caso del equipo, ya sea una laptop, ya sea un computador de escritorio, ¿no? Entonces, que se comprometa el usuario en hacer el apagado correcto, normal del equipo. A veces hay usuarios que no apagan el computador como debe de ser y simplemente lo que hacen es van y desconectan el cable de poder y eso puede terminar malogrando el equipo, ¿no? Y espera que se apague el equipo para que luego desconectes, ¿no? Porque en eso sin apagar y desconectar, pues puede que, digamos, por ejemplo, en la red eléctrica haya un subido de la tensión y eso pues puede terminar quemando la fuente, ¿no? Más aún si es que el usuario no ha tenido, por ejemplo, digamos, el debido cuidado, ¿no? Al momento de apagar un equipo de cómputo, ¿no? Siguiente, cubrir el equipo con cobertores si lo tuvieran. Claro, otra de las actividades que debe comprometerse el usuario es en que los equipos siempre deben estar protegidos, siempre deben estar cubiertos por algún cobertor, ¿no? Alguna funda, ¿por qué no? ¿No? Para el tema del polvo, para el tema de repente de que el equipo pues no se termine empolvando, ¿no? Como ejemplo, claro está. Entonces, siempre los equipos deben estar protegidos, ¿no? Cubiertos. Siguiente, no usar los equipos como portapapeles o repisas. Sí pasa. A veces el usuario termina poniendo cosas encima del equipo que puede incluso dañar su funcionamiento, ¿no?
el hecho de que, por ejemplo, se utilizan los usuarios laptops, ¿no? Hay gente que a veces, hay usuarios a veces que están tomando un café y ponen el café encima de repente ¿no? de la laptop. Acuérdense que la laptop tiene un espacio del teclado y puedes ponerlo encima o al costado, y eso estaría mal, porque ¿qué pasa si se derrama el café? Pues terminaría en realidad malogrando el equipo, ¿no? Dañándolo. Entonces, bueno, una recomendación es que el equipo pues no se utilice como si fuera una repisa o como si fuera pues un portapapeles. Siguiente, no ingerir básicamente alimentos y bebidas cerca de los equipos. Eso también es otra política que podemos implantar, ¿no? Y esto es muy común. A veces los usuarios compran, ¿no?, sus alimentos, sus galletas, ¿no? Y están trabajando y están comiendo encima del teclado y terminan pues ensuciando el teclado y estos, digamos, las galletitas, los trozos a veces se quedan y terminan pues malogrando el teclado, ¿no? A veces por eso es importante también hacer mantenimiento, pero claro, hay que concientizar al usuario, hay que decirle que está prohibido y que no está prohibido, ¿no? Siguiente, el usuario no debe ingerir bebidas, claro que sí, ¿no? Lo que les decía, está prohibido que en este caso el usuario esté consumiendo alguna bebida, como alguna gaseosa o como agua, encima pues del equipo, porque lo puede dañar, puede que se le derrame y después, ¿qué pasa con el equipo? Se termina, digamos, dañándose de repente la parte del ordenador si fuera una laptop, no solamente va a comprometer al teclado, sino también a parte del circuito, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. A veces los equipos se malogran más por un tema de mala manipulación del usuario, y no es porque sea por falta de mantenimiento, ¿ya? Ojo ahí, escuchen, ¿no? Yo les digo, los equipos se han malogrado, ¿cómo se han malogrado? Se han malogrado por un tema de falta de mantenimiento o por un tema de manipulación del usuario, porque al final tiene que haber algún responsable. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el usuario termina derramando café caliente encima del teclado de la laptop? ¿Quién asume ese costo? ¿Lo va a asumir la empresa? No debería. Debería hacerlo que el usuario asume el costo por una sanción, ¿no? O un descuento por terminar dañando el equipo, dañando la laptop. ¿Estamos? Muy bien, entonces, dentro del uso de los recursos de cómputo, pues no, estamos viendo de que los usuarios deben tener el cuidado y el respeto, ¿no?, necesario para el uso y la manipulación de los distintos recursos tecnológicos que la empresa pues finalmente pone a disposición de los usuarios, ¿no? Profesor, eso es una política, claro, es una política. Tú estás concientizando al usuario. Y claro, no solamente es concientizarlo, sino que luego ya vendrán pues los controles físicos, ya vendrán de repente, por ejemplo, en tema de acceso a páginas web, la implementación de un servidor proxy. Tú le puedes decir al usuario, está prohibido que ingreses a estas páginas, pero si no me hace caso, ok, si no te hace caso, entonces ya ahora sí, vamos a implementar, en este caso, un servidor proxy, ¿no?, para denegar ciertas páginas web en las cuales el usuario está prohibido que ingrese. Por ejemplo, ¿no?, podría ser como una medida, un control, digamos, a aplicar, ¿no?, en este caso como medida o control de seguridad, el hecho de implementar un servidor proxy. Eso citando solamente un ejemplo. Bien, siguiente, ¿no? Siguiente punto. El usuario se compromete a no dañar, no destruir o inutilizar los equipos de computación de la empresa. Siguiente, no mover los equipos de cómputo dentro y fuera de la empresa sin la debida autorización del jefe, en este caso del superior, ¿no?, inmediato, ¿no?, del jefe superior inmediato, o de acuerdo al perfil del usuario. En este caso, ¿por qué, profesor, se prohíbe que los usuarios, ¿no?, estén moviendo los equipos de cómputo de un lugar a otro? Porque en esa manipulación, jóvenes, el equipo se puede caer, se puede romper, se puede, no sé, malograr, ¿no? De repente quiso el empleado, no sé, mover de repente todo el escritorio hacia otro lado. Entonces lo ideal es que él no lo haga, sino que llame a sistemas y le diga, mira, ¿sabes qué? Necesito que me cambies el equipo de esta oficina a la otra oficina y que tenga conexión a internet, porque quiero que configures eso, ¿no? Como ejemplo. Entonces, quienes deben ser responsables por velar, por salvaguardar
digamos, los activos de TI van a ser los especialistas de sistemas. O sea, la responsabilidad siempre va a recaer sobre el área de sistemas, ¿no? Y es por eso el tema de concientización al usuario, que es importante y que es obviamente necesario. Siguiente, la pérdida o robo de cualquier componente de hardware o programa debe ser reportado inmediatamente al área de sistemas. Sí, efectivamente, si en algún momento el usuario ha detectado, se ha dado cuenta de que hay equipos, hay mouse, hay teclados, no sé, citando como algún ejemplo, ¿no? O diferente componente de un computador que no es otra cosa que hardware, si se termina perdiendo o lo terminan robando, entonces eso sí es un problema, ¿no? Claro, ahí en este caso, pues, el usuario debe de comprometerse a que si vio algún suceso, ¿no? De ese tipo, se dio cuenta, se percató, pues debe de reportar inmediatamente dicho incidente al área de sistemas. ¿Para qué? Pues para que tome cartas en el asunto, ¿no? Tome medidas. Siguiente política, uso de las licencias de software. Es importante, jóvenes, el uso de licencias de software originales. Obviamente que sí. Para prevenir demandas legales, para prevenir alguna demanda legal, ¿no? O la introducción, ¿no? Como también es muy común, de virus informáticos, se prohíbe, dice, estrictamente la instalación de programas no autorizados, incluyendo el que haya sido adquirido por el propio usuario. De repente alguien dirá, no, pero yo usuario he hecho la compra, no sé, vía online, vía internet, pues en este caso no debería ser así, ¿no? Está prohibido, dice, el hecho de instalar programas que no han sido autorizados, ¿no? Sí, porque a veces el usuario dice, no, pero yo adquirí el software, no es que el software es pirata, está bien, el programa es tuyo, lo has comprado, pero no está permitido que tú instales un programa tuyo, un programa propio. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que el usuario instale, por decir, en la máquina de la empresa un CorelDRAW o un Photoshop, no sé, o cualquier programa utilitario que está obviamente ajeno a la labor, en este caso, a la labor de la empresa, ¿no? Entonces, sí, pues queda prohibido, ¿no? En ese sentido, nos dicen, se prohíbe, ¿no? El estar instalando programas, ¿no? Sin la autorización del caso. Bien, asimismo, no se permite el uso de programas de distribución gratuita, es decir, generalmente las empresas no utilizan programas free, generalmente todos son con licencia, a menos que haya sido aprobado por el área de sistemas, por el departamento de sistemas. Sí, eso también es importante. Cualquier instalación de un programa que nosotros queramos usar, tenemos que reportarlo al área de sistemas para tener el permiso de instalación. Si no, de repente el sistema lo detecta y si no está en la lista de programas que ellos han instalado, pues simplemente lo va a desinstalar. Y pues puede que en esa instalación se instale algún malware o virus, ¿no? Entonces siempre hay que pedir la autorización del caso. Eso como política es lo que nos dice acerca del uso de las licencias de programas. Siguiente, dice, el departamento de sistemas no copiará programas a los usuarios para fines particulares o ajenos a la organización. Esto pasa mucho. A veces el usuario dice, oye, mira, yo necesito el Office, pero mi Office, que yo tengo en casa, mi laptop, me dice que no es legal o me dicen que, no sé, que falta autenticación o me pide la licencia, ¿no? La clave de acceso. Porque de repente este usuario instaló en su máquina el Office como versión de prueba y ya pasó el tiempo y ahora sí tiene que hacer obviamente la instalación, pero con la licencia. Entonces, me dice acá pues que el área de sistemas o el departamento de sistemas no debe copiar ningún software, ¿no? De que obviamente la empresa ha comprado con la licencia, con el código de licencia y dárselo a los empleados, ¿no? O a los usuarios para un fin particular que está de repente ajeno a la organización, ¿no? Ok, tú quieres usar este programa, pues ok, en todo caso, compra tu licencia, ¿no? Ese sería lo ideal.
Bien, el usuario dice no deberá quedarse en posesión de ningún programa o manual original. Estos deberán ser canalizados por el área de sistemas. Sí, porque dentro de también el tema de las licencias es que a veces a los usuarios le damos manuales de manipulación, ¿no? Manuales de cómo operar el sistema, o de repente se le entrega algún software para que el mismo usuario instale, pues luego del proceso tiene que devolver al área de sistemas cuál ha sido el programa o el CD que le ha facilitado para hacer la instalación, ¿no? De repente de prueba, configuración, etcétera, según sea el caso. Bien, veamos cuál es el alcance del proceso de gestión de la seguridad informática. El proceso de gestión de la seguridad informática comprende la implementación de controles definidos en el Plan Director de Seguridad de la Información sobre los componentes de la infraestructura tecnológica institucional y otras necesidades que permitan mantener la operación normal y segura de los sistemas informáticos institucionales. Y finaliza con el monitoreo que, en este caso, con el monitoreo, ¿correcto? Que tiene pues que darse, ¿no? Siempre, que va a permitir justamente establecer la correcta y eficiente operación de estos controles que hemos implementado. Lo que hemos visto, jóvenes, hace un momento, son básicamente las 5 o 6 políticas básicas de seguridad que debemos de implementar. Pero claro, aquí va a jugar un papel fundamental el usuario, que es el usuario quien va a manipular estos programas o estos equipos, ¿no? Y claro, dentro del proceso de gestión de seguridad informática me dicen, ¿no? El alcance que se debe tener, pues comprende que exista un plan matriz o un plan principal, un plan director de seguridad de la información, un plan que permita establecer cuáles son o cuáles van a ser las políticas de seguridad y de gestión, ¿no? Que se van a implementar póstumamente a medida que vaya la empresa, digamos, avanzando en el tiempo, ¿no? Y pues bien, el alcance del proceso de gestión de la seguridad informática también tiene que ver con otras necesidades que deben buscar mantener la operación normal, ¿no? Que asegure, dice, que los servicios informáticos institucionales, ¿no? Y que finalmente pues siempre se monitoreen, ¿no? El monitoreo es importante, profesor, sí es importante, porque mediante el monitoreo podemos ver qué es lo que está fallando a nivel de política, a nivel de seguridad, en qué estamos fallando y poder corregir, ¿no? Esa directiva, esa configuración quizás, o ese bloqueo que intentamos hacer nosotros como especialistas de sistemas y que de repente puede que afecte alguna actividad o algún proceso de la actividad comercial de la empresa. Entonces, tenemos que tener finalmente la aprobación también, ¿no? En este caso, del área de sistemas sobre cualquier cosa que nosotros como usuario queramos hacer, desde la instalación de un programa, desde el copiado de un archivo, etcétera. Siempre teniendo los permisos que corresponden para no tener problemas en el futuro nosotros como empleados y tampoco que pongamos en riesgo la seguridad de la información o, en todo caso, la seguridad de los equipos. Para ello existen normas generales del proceso de gestión de la seguridad informática y vamos a ver cuáles son estas normas generales. Primero, dice, las políticas de seguridad informática son de aplicación obligatoria. Ajá, interesante, y vamos a subrayar ese punto. Las políticas de seguridad informática son de aplicación obligatoria para todos los directivos y empleados de la empresa. Atención con eso, ¿correcto? Siguiente. Siguiente, me dice, el plan director de seguridad de la información debe priorizar controles generales aplicados básicamente a los activos de información almacenados o procesados por medios tecnológicos, para los que deberán definirse controles técnicos a implementarse en la infraestructura tecnológica y en los servicios informáticos institucionales. A ver, vamos por partes. El plan director de seguridad de la información, pues es un plan donde vamos digamos, a estipular qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos implementar dentro de la empresa como parte de nuestra gestión.
Y eso implica que tenemos que priorizar ciertos controles, en este caso que van a tener que ser aplicados, pero que van a ser aplicados sobre los activos de TI, ¿no? Sobre los activos de tecnologías de la información, e incluso que pues deben de ser, en este caso me dice, ¿no? Procesados, ¿no? Deben ser almacenados y procesados, ¿no? Por medios tecnológicos, dice, ¿no? Y claro, por los que deberán pues definirse ciertos controles técnicos, ¿no? Que tienen que implementarse como parte de la infraestructura tecnológica. Sí, siempre es importante que existan ciertos controles, pues, ¿no? Controles de acceso, controles de manipulación, controles, en este caso, de seguridad, ¿no? Que tenemos que definir y también hacer, porque no solamente que quede en papel, sino que también se ejecute. Pero claro, todo parte de un plan, todo parte de un plan matriz, de un plan director de seguridad informática. Siguiente, la implementación de controles informáticos deberá someterse a un proceso de monitoreo previa a su aprobación y salida a producción. Claro, es importante que siempre estos controles informáticos, ¿no? Se sometan a un proceso de monitoreo, de control, para ver si es que son los adecuados, son los pertinentes, es lo más adecuado que se está tratando de implementar. Siguiente, la definición de controles técnicos se efectuará tomando como base la aplicación de estándares dentro de los marcos legales y normativos. Se aplicará el criterio mínimo privilegiado en la aplicación de controles informáticos dependiendo de la necesidad del acceso y de acuerdo a los criterios de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. Todo control de seguridad informática implementado deberá someterse a un proceso de monitoreo. Y es lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Que efectivamente todo lo que queramos nosotros restringir, validar, configurar, tiene que ser sometido a un proceso de control y de monitoreo que permita pues establecer, ¿no? Su adecuada o normal pues funcionamiento u operación, ¿no? A eso se refiere. Los informes de monitoreo de todos los controles informáticos que queramos nosotros implementar, ¿no? Y que estén pues en realidad con la aplicación efectiva de los mismos, va a depender básicamente de cuál sea pues la gestión de el área de sistemas o del departamento de sistemas que quiera implementar, ¿no? Y con la única intención de que dichos controles pues deben de ser monitoreados, ¿no? Deben de ser revisados como parte de una planificación de controles de seguridad, ¿no? Claro está. Siguiente, la información generada por el monitoreo de los controles informáticos implementados deberá alinear, ¿no? Y deberá también incluso alimentar la base del conocimiento del monitoreo. Lo que pasa es que el monitoreo no solamente se realiza con la intención de verificar y ver si es que está bien o está mal, sino que tenemos que tener un control, una base de datos, ¿por qué no?, que me permita, o un registro que me permita tenerlo, todo lo que vamos avanzando estar documentado, ¿no? Porque eso nos va a generar cierto conocimiento, dice, en cuanto al monitoreo. Y que el responsable de todo esto, pues, es el equipo de gestión en seguridad informática. Siguiente, normas específicas del subproceso de planificación de controles de seguridad informática. Cuando hablamos de las normas específicas, tenemos aquí la planificación de controles de seguridad informática que van a estar definidos en los controles técnicos a implementarse en la infraestructura tecnológica y en los servicios informáticos institucionales, según los requerimientos establecidos por el Plan de Seguridad de la Información, el Plan de Seguridad Informática, así como también del reporte del análisis del monitoreo de la plataforma, qué plataforma estén usando, ya sea web o sea escritorio, el análisis de ethical hackings, importante, ¿no? Las leyes, los reglamentos, las normas, los eventos e incidentes que se puedan suscitar respecto a la seguridad informática. La definición de controles técnicos se efectuará tomando como base la aplicación de estándares de marcos legales y normativos. Se aplicará también el criterio mínimo del privilegio en las aplicaciones de controles informáticos.
El equipo de gestión de seguridad informática será conformado por un líder de equipo de la Dirección de Gobierno de TI, de Tecnologías de la Información y de la Innovación. Al menos debe existir pues un técnico en cada unidad de las coordinaciones generales, ¿no?, sobre las tecnologías de la información y comunicación, con algún conocimiento afines al control a implementar, ¿no? La formalización de los equipos de trabajo se deben efectuar mediante la suscripción de un acta de constitución del proyecto u orden de trabajo. Estos pueden incluir desde el cronograma de actividades, dependiendo, claro está, de cuál va a ser la complejidad y el control a implementar, y que deberá estar suscrita o firmada, por así decirlo, por el director del gobierno de TI y también de innovación y el coordinador general incluso de tecnologías de la información y comunicación. La definición de controles de seguridad informática deberá efectuarse mediante el análisis de alternativas tecnológicas que permitan básicamente evaluar y seleccionar las que más se ajusten a las necesidades que tiene la empresa o que tiene la institución. El seguimiento de la implementación de los controles de seguridad informática van también a depender de la complejidad de implementación y se debe efectuar mediante los instrumentos de gestión de proyectos y el cronograma respectivo de implementación. Y finalmente, la periodicidad de la actualización del plan, lo que significa que el plan tiene que estar siempre actualizado, del plan de implementación de controles de seguridad informática, va a depender de la frecuencia con que se reciban los disparadores del proceso, y que en este caso cada vez el subproceso de monitoreo de la implementación del plan de seguridad informática emita también informes sobre las distintas incidencias que se van reportando día a día, claro está. Siguiente, la socialización del plan de implementación de controles de seguridad informática y sus actualizaciones se efectuará normalmente mediante memorándum interno, y la información deberá ser, en este caso, publicada en un sistema de documentación, como por ejemplo el Fresco, que hablábamos en la clase anterior, que era un software que permitía pues canalizar, era tipo, digamos, un programa tipo Heldeps, que íbamos capturando información, incluso subiendo información a esa plataforma como si fuera un Moodle, por así decirlo, y que claro, ahí lo que estamos haciendo pues es básicamente generar conocimiento, tener toda la información a través de un repositorio, ¿no? Y sí, Alfresco es un sistema web que puede ayudarte con lo que es la documentación del sistema, ¿no? O del proyecto en todo caso, ¿no? Muy bien, el Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación será el responsable de la aprobación del plan de implementación de controles de seguridad informática, el plan de tratamiento de riesgos, porque también tiene que haber un plan de riesgos tecnológicos, deberán decidir en este caso y definir también, ¿no?, cuáles van a ser los controles de seguridad que van a aplicarse. Si van a ser controles de la normativa ISO, por ejemplo, para los componentes informáticos que estén asociados al control informático requerido según el plan de seguridad de la información. El equipo de gestión de riesgos tecnológicos será conformado por un líder, ¿no?, alguien que obviamente los conduzca. Ese líder no es otra cosa que la dirección de gobierno de TI y de innovación, y al menos que también exista un técnico dentro de cada unidad de lo que es la coordinación general de tecnologías de la información y comunicación con conocimiento afines al control analizado. Siguiente, formalización de los equipos de trabajo se efectuará mediante un acta suscrita por el Coordinador General de Tecnologías de la Información, correcto, y Comunicación. Y también el director de gobierno de TI y de innovación, así como también el gobierno de soluciones informáticas, ¿no?, que finalmente pues tiene que estar, como se dice, tienen que estar siempre dirigidas por un líder, ¿no?, o por un equipo de trabajo, ¿no? Claro está. Y claro, siempre la responsabilidad, jóvenes, va a caer sobre el director de sistemas, ¿no? Siempre el área de sistemas va a ser, digamos, el área
clave, fundamental en una empresa, porque es el área de sistemas quien finalmente va a dar este soporte tecnológico al usuario, ¿no? ¿Quién va a capacitar a los usuarios? ¿Quién nos va a orientar? ¿Quién nos va a capacitar? ¿Quién nos va a concientizar? El área de sistemas. ¿Sobre qué, profesor? Sobre temas de informática, sobre malware, sobre ingeniería social, ¿no? Sobre las distintas amenazas informáticas que existen, al menos las principales, y capacitarlos y decirles, señores, tengan cuidado, no descarguen cualquier archivo, utilicen un antivirus, ¿correcto? No visiten correos electrónicos, o perdón, no visiten páginas web donde compromete información personal y también de la empresa. No utilicen correos o mensajería instantánea, ¿no? Por ejemplo, a través del uso del correo electrónico, cuidado con los correos spam o correos basura que a veces terminan llegándonos y que tenemos que ver qué tipo de información también damos a una cuenta de correo que de repente para nosotros suena desconocido y más aún si no hemos validado su origen, ¿no? Por ejemplo, citando ahí el tema del correo electrónico. Entonces, son una serie de cosas las que hay que realizar y que naturalmente, pues, quien va a ser responsable de todo eso es el área de sistemas. Porque cuando falla un equipo, ¿el usuario qué hace? ¿Aló? ¿Área de sistemas? Sí, ¿cómo está? Mire, tengo un problema con mi equipo, no puedo conectarme a la red. O tengo un problema con el funcionamiento de repente de, no sé, de mi antivirus. Veo que le digo a ejecutar, ¿no? Hacer análisis completo y demora mucho. Claro, es que se está demorando más de lo normal porque estás teniendo varias ventanas a la vez. Y un requisito es que tú no hagas ese proceso. Para eso lo hacemos nosotros, área de sistemas. Ah, ok, gracias. Listo. Entonces, hay cosas que lo va a hacer el área de sistemas. Y es el área de sistemas el responsable de velar y de cuidar y de salvaguardar no solamente la información, sino también los recursos tecnológicos que ponemos a disposición de los usuarios. Entonces, en ese sentido, pues tenemos gran labor como ustedes como especialistas, si es que se van a dedicar al tema, por ejemplo, de trabajar en el área de soporte, de trabajar en el área de sistemas, son ustedes los responsables de que estos equipos estén siempre en funcionamiento, ¿correcto? Y claro, el área de sistemas tiene que también trabajar, por ejemplo, o tener también, por ejemplo, un plan, lo que yo les decía al inicio del curso, un PETI, un plan estratégico de TI. Hay cosas que en la empresa vamos a tener que también cambiar o innovar en cierto momento, porque en algún momento vamos a darnos cuenta que la tecnología, por ejemplo, que usamos en la empresa ya es obsoleta y que no es posible que sigamos trabajando con este tipo de versiones o este tipo de equipos. Y la pregunta es, ¿por qué no formulan un plan estratégico? Y ojo, los planes estratégicos no se hacen de la noche a la mañana, ¿no? Vamos a suponer que mañana a Jaime lo nombran jefe del área de soporte o del área de sistemas, de una pyme o MIPE o pequeña mediana empresa, o de una empresa o de un call center, por decir, o cualquier tipo de negocio donde haya un área de sistemas. ¿De quién va a ser la responsabilidad de que estos equipos estén siempre en funcionamiento? De Jaime. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Jaime como mínimo? Por hacer primero un reconocimiento de qué activos tiene la empresa. ¿Y qué tiene la empresa? Tienen laptops, tienen computadores, tienen un switch, tienen una red LAN, tienen una red híbrida. ¿Cómo manejan su información? ¿Cuentan con equipos tecnológicos? Sería la pregunta, ¿no? No cuentan. Ok, entonces Jaime tendrá que en ese momento hacer un reconocimiento, un inventario de todo lo que la empresa tiene, desde el mouse, el teclado, los computadores, laptops, todos los equipos que tiene la empresa tienen que hacer un inventario. ¿Para qué? Para él finalmente ver si esos equipos son los más adecuados, son los más óptimos para la labor que hace la empresa. Porque Jaime podría decir, oye, es imposible que estén trabajando de repente con una, no sé, de repente están con Pentium, ya las Pentium ya fueron, o de repente están con una Core i3, y según los sistemas que quieren instalar, pues una Core i3 de repente ya no soporta, habrá que migrar a una Core i7, o ¿por qué no? Una máquina, una Core i9 de mayor tecnología, de mayor capacidad. Entonces, toda esa labor la tiene que hacer el área de sistemas. Entonces, Jaime podría plantear un PETI, pero no un PETI al 2021, él puede plantear un PETI al 2025, un PETI al 2026, de acá a 4 o 5 años. Y en ese PETI, ¿qué hace él? Va a formular pues una serie de cambios que la empresa va a tener que realizar.
pero que no lo va a realizar de la noche a la mañana, que lo va a realizar en el tiempo, in the time, de forma progresiva. Y de forma progresiva tendrán que hacerse los cambios poco a poco, de versión, etcétera. Pero claro, Jaime tiene que presentar ese PETI a la gerencia general para que la gerencia lo revise, lo vea. Y dentro de las múltiples labores que tiene jóvenes en el área de sistemas, también es el tema de auditoría y seguridad informática. El tema de la seguridad, el tema de las incidencias, el tema de las amenazas, el tema de los riesgos, etcétera, etcétera. Eso también es labor del área de sistemas. Y luego viene nuestro curso, pues tiene el tema de la gestión de servicios informáticos, porque es el área de sistemas la responsable de que estos activos tecnológicos siempre estén disponibles. ¿Y qué pasa si se cae el servidor de la base de datos? ¿Qué pasa si se cae el servidor web? ¿Qué hace Jaime? Se persina, cruza los dedos, por favor, servidor, levántate, no te cuelgues. No, ¿verdad? Va a tener que hacer un diagnóstico y ver, oye, ¿por qué se cae el servidor? El problema es nuestra red, el problema es el equipo, es el servidor, de repente, no sé, falta de memoria, es el procesador, etcétera. Habrá que él hacer un diagnóstico, ¿no? Y ver por qué siempre el sistema se cae durante el día y en qué hora se cae, para hacer un seguimiento, ¿no? Del porqué del tema. O es que de repente la red está infectada, o de repente el problema es que hay un malware. Seguramente Jaime tendrá que utilizar, por ejemplo, programas anti-malware, ¿no? Y hemos hablado en auditoría, por ejemplo, que existen software que te permiten hacer un escaneo dentro del equipo y ver si es que hay probablemente algún software. Pues lo tiene que adquirir la empresa, porque eso también se compra, es una licencia, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para no solamente tener los antivirus que deben estar actualizados. ¿Y quién los va a actualizar? ¿Y quién los va a configurar? El área de sistemas. Pero hay que capacitar también al usuario y decirle, mira, este es el antivirus que tienes en tu máquina, por favor, no lo desconectes, no lo desinstales, ¿no? Hay que capacitarlos, hay que orientarlos, porque si no, pues obviamente bajas y está prohibido que ingreses a tales páginas, y está prohibido esto, y está prohibido lo otro. Esas son políticas, pues, esas son las políticas de seguridad, son las políticas o normas o controles que tú quieras implementar. Y claro, la concientización al usuario, el compromiso del usuario es fundamental, ¿no? Si ya nosotros vemos que el usuario pues simplemente no nos hace caso, o sea, lo que nosotros le decimos no lo cumple, ahí recién viene ya la etapa de implementación. Oye, estos señores se pasan toda la vida en el Facebook, se pasan toda la vida en las redes sociales, saben que están prohibidos. No tengas problemas, Jaime. Implementa un servidor próximo, ¿no? Adquiere un equipo, haz que la empresa adquiera un nuevo servidor, un equipo con las características que corresponden, y luego tú, mediante configuración del servidor, a través de implementas un servidor proxy, y tú ahí lo que vas a hacer es denegar aquellas páginas web que tú sabes que la gerencia te ha dicho está prohibido su acceso. Tú ahí tendrás que empezar a denegar. Esta página prohibido, 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 prohibido. Ok, acceso denegado, denegado, denegado. Y estas páginas sí son las que obviamente la gerencia nos ha dicho que sí pueden tener acceso, ¿no? De repente por ahí algunos usuarios puede que sí, como por ejemplo los jefes de área, generalmente a veces a ellos no se les restringe nada, pero sí a los empleados, ¿no? Operativos, los que están debajo digamos, de la gerencia, ¿no? O los empleados que están debajo del área, porque acuérdate que en un área hay un jefe y están los subordinados, de repente a ellos sí hay que hacer una restricción total en el tema de páginas web, en el tema de redes sociales, etcétera. ¿Y eso cómo lo vas a manejar? Pues eso se tendrá que manejar a través de bloqueo que vas a tener que hacer, obviamente, a través del servidor proxy, ¿no? Entonces, son una serie, jóvenes, de responsabilidades las que tiene el área de sistemas. Y ahí entramos nosotros como especialistas para ver de qué manera hacemos pues esas restricciones, esas políticas de seguridad, ¿no? Y claro, aquí nos habla también que el seguimiento para la ejecución de todos los procesos que queramos definir, pues se tendrá que efectuar pues también mediante un cronograma respectivo. Sí, pues todo lo que queramos hacer lo tenemos que hacer en el tiempo, no de repente inmediato, pero sí progresivo o sí paulatino. Y también es importante tener un plan de tratamiento de riesgos cuando, por ejemplo, la empresa sufre ciertos ataques o ciertas amenazas o ciertas incidencias y pues tenemos que analizar si esa amenaza no la solucionamos, ¿a qué riesgo nos enfrentamos? Ah, profesor, tenemos una amenaza de un malware.
Ok, ¿y cuál es el riesgo? Pérdida de información. Ese es un primer riesgo, sí. Otro riesgo, no solo la pérdida, sino la destrucción o que la información, por ejemplo, termine pues divulgándose, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo revertimos esa situación? ¿No? ¿Cuál es el plan de mejora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar frente a esa amenaza? ¿Cómo la vamos a mitigar? ¿No? Y eso también lo hemos ido viendo en las sesiones anteriores. Entonces, el hecho de que tengamos un plan de tratamiento de riesgos también es importante porque nos va a permitir también mejorarlo, actualizarlo, ¿no? Y también va a depender, pues, de la frecuencia con el que se reciban, ¿no? Estos riesgos, se canalicen estos riesgos en el tiempo. Y son finalmente los usuarios quienes nos van a reportar cualquier amenaza que suceda a nivel de equipo y obviamente somos nosotros los especialistas que tenemos que ver de qué manera revertimos esa situación, ¿no? Y aquí entra pues la gestión de soporte de TI. Acuérdate que la gestión de servicios abarca dos gestiones, gestión de entrega y gestión de soporte. Eso también ya lo hemos explicado. Hemos dicho que la gestión de entrega consiste, por ejemplo, en el hecho de que tú como especialista tengas que instalar, configurar, de repente, no sé, 40 máquinas, 50 máquinas dentro de la empresa, entregándole a su usuario su acceso, instalándole el antivirus o cualquier otro tipo de configuración que te lo pidan. Entonces, tú te comprometes a hacer la entrega de esos equipos en un tiempo establecido. Profesor, ¿eso qué es? Gestión de entrega. El hecho de que me llamen y me digan que la empresa necesita sistematizar el proceso de control de asistencia, profesor, ¿eso qué es? Gestión de entrega. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que hacer toda una gestión para cumplir con la entrega de ese sistema, que puede ser desde un software de escritorio, puede ser desde una aplicación web o una aplicación móvil. Va a depender de qué es lo que la empresa nos solicite, ¿no? Y la gestión de soporte, pues está enfocado básicamente cuando los usuarios reportan los incidentes y nosotros tenemos que atender esas incidencias, ¿no? Atender esas incidencias que nos reportan los usuarios, pues ahí estamos haciendo gestión de soporte de TI. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna consulta. ¿Preguntas, consultas? ¿Ninguna? Entonces, ha sido más que todo una revisión de algunas políticas, algunas normativas de seguridad, pero como se dan cuenta, casi todo está enfocado al usuario, ¿no? Sí, pues, porque es el usuario quien finalmente, pues, opera estas tecnologías. Y es a ellos a quienes tenemos que capacitar, es a ellos a quienes tenemos que concientizar. Y si no es así, y eso falla, pues ahora sí, apliquemos finalmente las políticas, apliquemos finalmente los controles de acceso, finalmente apliquemos las configuraciones que nosotros consideremos que tenemos que hacer porque simplemente el usuario ya no entiende y tenemos que hacer restricciones, ¿no? Bien, yo, jóvenes, les invito a que revisen el material en su detalle, por favor, revisen, ahí ustedes van a encontrar en este material, tomen nota, actividad número 8, gestión de servicios informáticos, van a encontrar, como se dice, algunas políticas y algunas normas que se están definiendo con respecto al tema de seguridad informática, que estoy seguro les va a ustedes a servir bastante para su trabajo de investigación. Yo creo que con esto ya tienen ustedes un alcance mucho más amplio del tema y espero pues que finalmente les sirva, ¿ya? Entonces, jóvenes, hasta aquí va a ser la transmisión del día de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta o consulta. ¿Ninguna? Bien. Todo claro. Ok, Brian, listo, muy amable. Entonces, les invito a que revisen el material en profundidad, revisen, ¿no? Profesor, ¿podemos tomar parte del material que usted nos comparte, que nosotros podemos tomar algunos puntos y complementarlos a nuestro trabajo? Claro que sí, háganlo. Ustedes están haciendo una investigación con un índice que yo les he propuesto, pero ustedes también pueden añadir cosas, complementar. Ese es el trabajo. No solamente es que ustedes hagan el índice que se les ha propuesto, sino que ustedes también complementen con información que ustedes consideren importante. Y eso también es parte de la investigación. Bien, jóvenes, eso sería entonces todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente actividad de aprendizaje. Nos vemos, cuídense, que tengan un buen inicio de semana. Chau, chau.